Tenemos ya con nosotros a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Javier, ¿qué tal? Encantado. Bueno, lo primero, opiniones sobre el dato de PCE, mejora en la subyacente, mejora en el dato general y en términos intermensuales, en vez de acelerar 0,6, ahora acelerando 0,3. ¿Pero se ha acabado ya la inflación? ¿O? Yo creo que no, o sea, el dato es positivo, lo cual quiere decir que es una buena noticia espúrea, efímera para el mercado ahora mismo, o sea, puede producir una reacción positiva en el mercado porque aleja el miedo a que haya una política monetaria dura y que es un pretexto más para no seguir con esa política monetaria dura, pero yo creo que están centrando el discurso en inflación y en tipo de interés sencillamente porque quieren centrarlo en este discurso. Es decir, la inflación no parece tampoco reducirse. No hay que olvidar que están muy lejos de los niveles óptimos, porque los objetivos del Banco Central, tanto de Europa como la Reserva Federal, es un 2%. Cascariz ya ha dicho que, evidentemente, mostrar una inflación objetivo que esté por encima del 2% sería un gesto de debilidad y que eso podría restar confianza en las propias autoridades financieras, en las propias autoridades monetarias, la Reserva Federal, ¿no? Si empezamos a cambiar incluso nuestros objetivos de inflación. Bueno, el 2%, una del 3 o del 4 tampoco sería tan mala, ya perdería bastante credibilidad la política monetaria que están llevando a cabo. Si es que ya no la ha perdido, que es una de las cuestiones que hemos tocado en Negocios TV, porque la principal pregunta era siempre viendo cómo han cambiado las reglas, cómo han flexibilizado todo, cómo han incluso admitido la compra de bonos a un precio fuera de mercado para un banco. Todo este tipo de cuestiones son cuestiones que nos dejan ya sin saber si se lleva una política monetaria específica o es una improvisación. Y no hay que olvidar que son los mismos que nos dijeron en 2021 que era transitoria, los mismos que ahora nos decían en enero que parecía funcionar la política monetaria restrictiva porque la inflación se estaba contrayendo y que un mes después, cuando había ciertos repuntes en inflación, volvían a echarse las manos a la cabeza sin saber hacia dónde va. Por eso los discursos siempre son lo mismo, iremos viendo cómo va evolucionando los datos, porque ni ellos mismos parecen saber cuál es la hoja de ruta que van a seguir. E insisto, creo que un punto fundamental es que nos tratan de llevar todo el rato la atención hacia la tasa de inflación, la tasa de interés, cuando hay temas también de fondo estratégicos, geopolíticos, la recuperación económica de China, la reactivación económica de China. No hay que olvidar que el Silicon Valley Bank era algo que afectaba más que al riesgo sistémico financiero, que ya lo han dicho ellos, pueden fabricar la liquidez que quieran. Lo dijo Alan Greenspan en CNBC. Si un día no podemos pagar nuestras deudas, siempre podremos imprimirlas en dinero, pero en realidad el riesgo implícito de todo esto yo creo es el sector también tecnológico americano, frente a una competitividad cada vez más agresiva, más fuerte y más grande de China. Entonces yo creo que ahí está el foco de atención de todo esto y todo lo demás, la evolución tecnológica y digital hacia el CBDC, quizá es lo que está detrás de estas tiros y aflojas que estamos viendo con hablar constantemente de la inflación y de la tasa de interés. Que de hecho cuando te centras en Silicon Valley Bank, no sé si lo viste, pero los 10 depósitos más grandes, o prácticamente toda esa cantidad que se salvó, que eran los depósitos no asegurados, que era el 97% del dinero que tenía el banco, correspondía casi la mayoría a 10 únicas empresas tecnológicas. Claro. O sea, que realmente no están salvando a los ciudadanos, están salvando a 10 empresas tecnológicas que... De Estados Unidos, claro. Salvan al sector tecnológico americano. Por eso es la clave fundamental, porque están salvando la competitividad y productividad americana frente a China. Entonces yo creo que ahí está lo que están rescatando. No están rescatando al sector financiero, están rescatando realmente a toda la financiación del sector tecnológico estadounidense que compite con China y donde se forja realmente la tecnología de Occidente. Qué interesante esto que nos cuentas, Gonzalo. También quería preguntarte, de cara a la liquidez que han brindado los bancos centrales, nos dices, cada día nos dicen una cosa y luego nos dijeron la inflación transitoria, hicieron otra cosa. Los discursos siempre son el meeting by meeting que has mencionado. Claro, pero también nos dicen, queremos mantener la economía de forma restrictiva, queremos que la inflación baje, para ello la demanda tiene que desacelerar, que es la parte que podemos controlar, lo dijo Powell en el Congreso hace apenas un mes. Claro, si ellos quieren crear ese efecto restrictivo y a la mínima que hay problema bancario, dan esa liquidez que vuelve a disparar el balance, aunque no es compra de bonos, pero es liquidez que está entrando al sistema, ¿no? Sí, es una bofetada más, yo creo que dan a la ciudadanía. A cualquiera que siga o que trate de razonar la política macroeconómica que se va siguiendo, es una bofetada más porque sigue siendo fondo monetario para el sistema interbancario, pero no para depósitos. Es decir, de hecho, una de las cosas que hemos visto con esta narrativa del problema de liquidez de la economía es que, y lo dijo también Powell, cerca de $1 trillón salen de banca regional a la gran banca de Wall Street, a las grandes firmas. Tanto Yellen como él han hablado de proteger a esas grandes firmas, no al resto de banca comercial. A mí me recuerda mucho a la crisis de 1907, cuando hubo problemas de liquidez en Estados Unidos, en Nueva York, y empezaron a desaparecer. Banca comercial era absorbida o simplemente iba a default, quebraba, frente a 4 o 5 grandes grupos bancarios de Estados Unidos, de Wall Street, las familias, que empezaban a consolidar el poder. Esto es exactamente lo mismo. En aquel momento fue en 1907, 1914 la fundación de la Reserva Federal, en 1930 el crack. En este caso estamos viendo problemas de liquidez,
contracción de la banca regional más pequeña, esteroide, o sea, poner simplemente los músculos a tope con esteroide puro a la banca más de inversión de Estados Unidos, a Wall Street, lanzar el Departamento de Justicia de Investigación sobre competidores como Credit Suisse, poner la lupa sobre Deutsche Bank, empezar a especular con sus enemigos, o sea, con sus competidores principales, fortaleza Wall Street, pero además en la otra película lo que hace es consolidar muchísima liquidez en 4 o 5 grupos bancarios que, dicho sea de paso, si este problema no ha desaparecido, si dentro de 2 meses o 3 vuelvan a los repuntes de inflación, volverán a castigar con la política monetaria contractiva, con aumentos de tasas de interés, con una posible recesión económica que es prácticamente inevitable, y en ese escenario las CBDC, porque será más fácil que 4 o 5 grupos que han consolidado casi toda la liquidez del sistema, pongamos un 90 o un 95% de la liquidez del sistema está en 4 o 5 grupos bancarios, estos asuman una CBDC y por lo tanto, por defecto, casi todo el depósito financiero de Estados Unidos esté dentro del sistema nuevo de CBDC, le guste o no le guste a Florida, al gobernador de Florida y todo esto. Es meter por la puerta de atrás una transición. Que es el escenario ideal para que puedan colocar eso. Es que para introducir la Reserva Federal se creó la crisis de liquidez de 1907 claro. Y en el 14 se aprobó la Reserva Federal por la crisis de liquidez de 1907. En este caso, la crisis de liquidez de 2023 es la antesala para, en vez de fundar la Reserva Federal, en este caso para fundar el sistema monetario digital del CBDC o de una moneda mundial o de cualquier otra alternativa digitalizada de control total que algunos republicanos en Estados Unidos han dicho que son campos de concentración digitales, porque dicen no tendremos escapatoria de ese sistema y por eso el gobernador de Florida decía aquí estará prohibido, vamos a legislar anticipándonos ese tipo de cambio para prohibir un dinero que rompe la privacidad y el anonimato de cualquier ciudadano que ya pagó sus impuestos, que puede elegir qué hacer con su dinero, pero que parece que queda abocado a formar parte de este sistema que evidentemente es probablemente la antesala de eso, de esa conversión a un nuevo sistema monetario digitalizado por completo. Qué bueno que vuelvas a sacar la creación de la Reserva Federal, ¿no? Me recuerda ese libro de la criatura de Jekyll Island, que es un libro increíble que narra un poco la historia esa secreta de la creación de la Fed y todo lo que hubo detrás. Quería preguntarte también, ya que hemos visto parte liquidez, parte PCE, hoy teníamos ese dato importante, recuerden, ha salido mejor de lo esperado. Quiero también mirar, claro, porque hasta qué punto el riesgo puede ser potencialmente deflacionario. ¿Hasta qué punto no va a llegar un momento en el que si vemos la inflación caer, digamos, oye, por un lado es positivo, ya no estamos en niveles de inflación muy altos, por lo tanto podemos reactivar el consumo, las empresas vuelven a tener mejores márgenes, pero claro, ¿cuál es el nivel en el que ya te empiezas, esa línea fina en la que te empiezas a preocupar por el riesgo de deflación? Claro, que se les pase la mano y que la política monetaria sea tan contractiva que realmente la inflación baje, no por la política monetaria, sino porque realmente la economía ha entrado en un escenario de recesión. Exacto, y de hecho lo más natural es que eso ya esté pasando ahora mismo, es decir, que estén dando los primeros pasos a una posible deflación o una contracción económica, en general una estaflación, cualquier escenario de esto sería posible sencillamente porque la subida de tipos de interés en zonas económicas altamente endeudadas, como es el caso de la zona euro o como es el caso de Estados Unidos, hace que se recoma por completo el poder adquisitivo de la moneda. Y eso quiere decir que probablemente los flujos de inversión se deprimen a lo bestia, porque subes la tasa de inflación, subes una economía altamente endeudada, estás subiendo sus costes financieros. Hay que pagar el interés sobre el crédito. Una economía que no hay que olvidarlo. En 2008, por poner el caso de Francia, la tasa de deuda que tenía Francia, deuda pública sobre el PIB, era del 40 y pico %. Hoy en día está prácticamente al 100%, es casi más del doble de la que tenía entonces. Por lo tanto, una subida de tipos de interés en un escenario como este, donde hay una altísima deuda que equipara o incluso sobrepasa, como es el caso de Estados Unidos, su capacidad productiva, deben más de lo que producen, es un veneno letal para la propia economía que va a reducir o contraer los flujos de inversión. Y si se contraen los flujos de inversión porque está caro el dinero, significa que la producción futura ya no llega. Es decir, que no va a haber crecimiento en el corto o medio plazo ya, porque se están contrayendo los flujos de inversión. Sin inversión no hay crecimiento y por lo tanto nos quedamos atrás, rezagados en este sistema. Y por eso creo que en parte todos los problemas geopolíticos que estamos viendo de fondo es proteccionismo, es una vuelta al mercantilismo antiguo, porque es regulación bancaria, guerras internas dentro del sector financiero, como intuyo que es lo que ocurre entre Wall Street y Europa y Suiza y Alemania contra la banca de Wall Street en este tipo de guerra en el que se investiga Credit Suisse, se investiga Deutsche Bank, se estresa sus CDS, sus Credit Default Swaps, mientras que Wall Street sigue acaparando muchísima captación de capital, drenado de otros bancos más pequeños alrededor suyo. O sea, es básicamente se fagocita y empieza a absorber casi toda la liquidez del sistema para fortalecerse ante un cambio que va a llegar, que por eso creo que esta crisis de liquidez es la antesala de ese tipo de cambio, claro. Pues la antesala de ese cambio, Gonzalo Cañete, qué buen resumen nos has hecho para explicar todo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, ese dato de PCE, como han visto, que salía a unas décimas mejor de lo esperado. Muchas gracias, Gonzalo, analista y director del blog Brújula de Mercados.
Encantado, muchas gracias. Y nosotros volvemos ya con Marta Vilar.